Shalom amigos, continuamos con la historia de la sustitución de la verdad y su gradual restauración, dividido en dos etapas grandes, primer milenio y segundo milenio. En el primer milenio estamos viendo que la pureza original de la congregación primitiva, capítulo 1, cómo fue todo ese proceso ahora vimos la conversión de Shaliach Shaul, el rabino Shaul, Pablo, su primer viaje misionero, y ahora vemos que hay un problema. Muchos sacerdotes y fariseos se han convertido al Mesías, pero no han dejado sus tradiciones judías, judaizantes, y de esa manera perjudican y perturban a las congregaciones gentiles. Le dicen que tienen que guardar toda la Torá de Moshe y no son salvos si no lo hacen, si no se circuncidan. Entonces no saben qué hacer. Y el método de Shaliach Shaul Pablo es diferente. No es que no han de guardar la ley, sino que hay un proceso. Entonces se reúnen al concilio de Jerusalén, que es en el año 50, en el capítulo 15 de Hechos se menciona, vienen todos los Shaliachim, los apóstoles, los ancianos de las congregaciones, o sea, los líderes, y también están ahí, pues, el hermano del Señor, Jacob, Hasadik, Jacob. Y bueno, se va exponiendo ahí Keifa, su experiencia, cómo se convirtieron los primeros gentiles, Cornelio y otros, y luego también Shaliach Shaul, su ministerio con Barnabí entre los gentiles, su experiencia. Y también hay al final, después de discusiones, expone, lleno del Espíritu, el hermano del Señor, Jacob, dice, no hay que perturbar a los gentiles, solamente que no hagan que se les escriba estas cuatro cosas, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de fornicación y de ahogados, animales ahogados. Entonces, obviamente eso no tiene nada que ver con los mandamientos, no se tocan, porque las congregaciones mesiánicas habían salido de las sinagogas judías generalmente. Entonces, básicamente podemos decir tres cosas que se definen. Primero, lo prioritario y fundamental es la salvación por medio de Yeshua HaMashiach. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Segundo, que solamente se abstengan de esas cuatro mencionadas, esas cuatro cosas, leyes, ordenanzas, aparte de los mandamientos, ¿no? ¿Se entiende eso? Y luego, por último, se dice que poco a poco ellos han de ir aprendiendo toda la Torá en las sinagogas donde Moshe es leído cada Shabbat. O sea, ellos asistían a los Shabbat todos los sábados a la sinagoga. No existían todavía iglesias como después de Constantino, siglo IV. Se organiza el segundo viaje misionero, donde Shaliach Shaul toma a Shila, uno de los enviados, para dar a conocer a las congregaciones estas ordenanzas, y Barnabí toma a Yohanan Mordejai, que se rehabilita. Entonces estos se embarcan a Chipre y aquellos van a las ciudades ya visitadas. Shaliach Shaul aparta a Timoteo en Listra, y el Ruach, el Espíritu, no le permite predicar en Asia ni en Bitinia. Navegan por el mar Egeo, llegan a Troas, es decir, a Troya, la antigua, donde parece que se une Lucas, el médico, y en una visión que tiene Shaliach Shaul Pablo, parten a Macedonia y por primera vez la buena nueva llega a Europa. Filipos, Tesalónica, Berea, Grecia, Atenas, Corinto, donde aparece Priscila y Aquila, unos judíos que aceptan al Mesías, también una pareja, lo deja en Éfeso, donde el Ruach ya le permite entrar, esta vez en la capital del Asia. Y después retornan a Antioquía. Después de un tiempo salen en su tercer viaje misionero hacia Galacia y Frigia. Mientras tanto, Apolos llega, un judío de Alejandría lleno del Espíritu, pero solamente conocía el bautismo de Yohanan, no del Espíritu. Allá Priscila y Aquila le explican más exactamente la buena noticia y es sumergido también en el bautismo del Espíritu. Y después también cuando llega a Shaliach Shaul, 12 más de estos discípulos son sumergidos en la Tevilá del Espíritu. Se enfrentan allá a la cabeza de la idolatría asiática, a la diosa Artemisa, y hay un problema tremendo. Luego salen a Macedonia y Grecia y regresan directo Chipre, Cesarea y a Jerusalén, donde Shaul Pablo es hecho prisionero.
y trasladado a Cesarea y más tarde llevado a Roma. Esto es en el año 57, su traslado a Cesarea y a Roma el 59 aproximadamente, después del Mesías. Primeras cartas de Shaliach Shaul. Desde el año 49 al 57 sería Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Filipenses, Romanos. Más o menos aquí expresa la salvación y justificación por la fe en Yeshua HaMashiach. También responde a preguntas sobre doctrina y conducta del Talmid, discípulo, advierte de la apostasía que vendrá basada en tradiciones humanas. Finalmente, escribe Colosenses, Filemón, Efesios, Primera y Segunda Timoteo, Tito e Ibrit, su gran obra importante. Aquí explica la centralidad del Mesías por encima de toda cabeza y potestad, el misterio escondido en la historia que es la Cajal, la congregación formada por Yehudín y Goim, judíos y gentiles. Advierte contra las filosofías paganas, el gnosticismo, culto a ángeles y demás, y su obra magnífica, donde explica en Ibrit la autenticidad del sacerdocio del Kohen Hagadol Yeshua HaMashiach, ministro del nuevo pacto. Bueno, la carta de Sadik Jacob, hermano de Adón, que se dice que fue escrita en el 62, pero probablemente es la primera carta del Brit Hadashah, el pacto renovado, el año 49. Él se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, de esa manera aclara que la justificación no es solamente por la fe, sino también por las obras. Habla de la Torah real, que pretender guardar los mandamientos, transgrediendo uno, es hacerse culpables. Saken Jacob es martirizado en Jerusalén en el año 61 al 62, este anciano hermano del Señor probablemente. Luego la carta de Judá, que podría ser hermano, dice hermano de Jacob, el 60 después del Mesías, ve la necesidad de escribir exhortando a que contiendan por la fe que una vez fue dada a los santos, ¿verdad? Porque ya se introdujo la doctrina de la gracia barata, como dicen, estamos tiempo de gracia. La carta de Shimon Keifa, sus dos cartas, en la primera, Pedro escribe a los expatriados de la dispersión. Alienta a los que están perseguidos y atribulados, y en su segunda carta advierte sobre la apostasía y los falsos maestros que ya estaban actuando. Llega la primera persecución imperial, Nerón César, el año 64 hasta el 68 después del Mesías. Ordena la persecución de los talmidín del Mesías, después de haber quemado Roma y echándole la culpa a ellos, con un odio bestial y frenesí que a Satán mismo está usando ya a esta bestia, predicha en el Apocalipsis, prendiendo fuego a creyentes atados a postes de iluminación de Roma. Según la tradición, aquí fueron martirizados en este tiempo Sheliach Keifa, apóstol Pedro, crucificado en el año 64, y 3 años después, el 67, Shaliach Shaul, apóstol Pablo, es decapitado también. Decirles algo de que en este tiempo creemos que pues ocurre también el Apocalipsis se escribe en este tiempo. Se ha dicho de que se escribió después, pero no tuvo que ser porque si no se hubiese nombrado la caída de Jerusalén. Entonces creemos que no se escribió aquí la carta. Entonces creemos que más bien es que se ha ido escribiendo Shaliach Yohanan, su buena nueva, su carta y su revelación, Juan, el apóstol, antes del 70. Entonces, ante los sucesos de la tribulación que asola a la congregación, este talmid, a quien amaba Yeshua, escribe su evangelio, su buena nueva, su biografía y mensaje de Yeshua es más teológico y místico, habla los 7 títulos de el Yo Soy, el Cordero de Elohim, la Dabar, la palabra hecha carne, el Rey de Israel, el Hijo de Elohim, el Salvador, y 7 expresiones habla del pan de vida, que Él es la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, etc. En la hora exacta también, el de cumplimiento de los símbolos de Torah, de su costado sale sangre y agua al morir, vence la muerte, aparece
un amanecer milagrosamente y una pesca de 153 peces, el número de las naciones que existían, dando a entender que los discípulos deben evangelizar el mundo. Las 3 cartas después habla del amor, la cualidad principal del talmid, del discípulo. El eterno es puro amor. La señal de un verdadero conocimiento del Mashiach es guardar sus mandamientos. Conceptualiza el pecado como transgresión de la ley, ¿verdad? También ya se enfrenta al docetismo, que el Mesías no se encarnó en realidad, sino aparentemente. Esos son falsos profetas y antimesías, que ya muchos han aparecido, anticristos. Finalmente, Hagid Galut, revelación, advierte a las 7 Kehilot, dice sobre las congregaciones la importancia de las obras y del primer amor. Las doctrinas nicolaítas, las profecías de Jezabel, la impía, las profundidades de Hasatán, que quieren buscar los falsos judíos, la tibieza, los falsos apóstoles, el libro sellado, que abrirá el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, la mujer vestida del sol y la luna, que es Israel en realidad, el varón que va a gobernar el mundo sobre todo, impulsa a guardar los mandamientos y creer en Yeshua el Mesías, que la razón principal de la persecución a la congregación será los que tienen estas 2 características, que siguen al Mesías y guardan los mandamientos del Señor. También se nos habla de la venida del verbo de Elohim, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se instaura el reino milenial, los nuevos cielos, después la nueva tierra, la gran ciudad de Jerusalén que desciende, cuyas puertas tiene 12 nombres de las 12 tribus y cimientos 12 de los 12 apóstoles. Finalmente, Shaliach Yohanan, el Talmid, estudiante amado, último de los 12 Shalachim, es asesinado en las persecuciones. Unos dicen que es en tiempo de Domiciano, el año 100, pero puede ser que haya sido mucho más antes, porque no habla él del hecho tan tremendo que fue la destrucción de Jerusalén. Tuvo que ser, por lo menos sus escritos, antes del año 70. Shalom para todos y bendiciones.